¿Cómo están? Dios les bendiga y les llene de su amor y de su paz. El día de hoy voy a hablar, inicialmente no iba a hablar de este tema, pero siento que tengo que hablar de esto porque es algo que les pasa a todas las personas y al menos ahora a todo el mundo. Y pues bueno, es mi experiencia desde una persona que tuvo depresión y pensamientos suicidas y ansiedad también y pánico y todas esas cosas horribles, también estrés, todo eso. Y pues si no eres cristiano, igual quédate porque yo soy una persona muy respetuosa y no te vas a sentir incómodo. En todo caso te vas a sentir súper bien. Y bueno, igual voy a orar al final y, y, y ya. Eh, yo no sé hablar de muchas cosas de mi vida, pero siento que esto es muy importante. Ok, bueno, la depresión en mi vida, yo no puedo decir mi depresión. Hay gente que dice mi depresión o dicen tengo que vivir con mi depresión. Hasta le hacen canciones a la depresión. No, yo estoy segura que eso no es la forma correcta de trabajar esto. Hay personas que piensan que no hay solución y que no hay vuelta atrás después de esto, pero no. Esa es la buena noticia que yo te voy a aconsejar y te voy a decir cuál es la manera para salir de esto sin medicamentos y sin nada. Y pues ya, te voy a contar mi situación, que no fue nada fácil, no fue como que, estuve triste un año y ya no, o sea, yo te voy a contar la verdad de mi asunto, que inicia cuando, bueno, yo creo que esto empezó desde muy pequeña, porque la verdad es que yo era una bebé, la cual no le iban a tener por cuestiones financieras. Eran demasiado ya hijos, muchas necesidades, no había dinero y pues un hijo más en situaciones así como que no es tan divertido ni tan alegre, ni una noticia feliz. Entonces no querían tenerme y pues el Señor tomó la boca de mi abuelo para decirles a mis padres que los tengan y que cuando yo ya naciera, él iba a cuidar de mí, él iba a ser mi papá. Entonces, bueno, gracias a Dios yo nací, pero yo creo que desde ahí empezaron todos estos sentimientos de que nadie te quiere, que nadie te necesita y todo esto, porque yo cuando ya nací todo, la verdad es que mis papás son muy buenos papás y mi papá era muy, muy bueno conmigo, muy, como todo papá con su hija, ¿no? Bien, un padre consentidor y todo eso. Y pues yo no tenía razones para sentirme tan mal, pero yo desde que nací y tengo memoria me sentía muy mal. Y por eso yo sé que no es bueno abortar, porque estás abortando ya a un ser humano. Y mucha gente dice, no, es que no es un ser humano todavía. No, yo no lo creo así, porque yo siento que la ansiedad, que el estrés, que todo ese afán, esa depresión que yo sentí desde muy pequeña fue a causa de que mi mamá tuvo un embarazo complicado, un embarazo difícil. Todo mi embarazo lo pasó en la cama y fue muy difícil. Cuando yo nací, mis hermanos ya eran muy grandes para mí. Mi hermana mayor me pasa por 9 años, mi otro hermano por 8 y la más pequeña me gana por 6 años. Entonces cuando yo llegué a la casa como nueva integrante, todos ya tenían sus relaciones, buenas o malas, ya tenían sus relaciones y pues como yo era como que la metida. Y pues a mí me criaron diferente, a mis hermanos les exigieron ser más responsables, eran más estrictos con ellos y pues a mí ya no. Y muchas veces eso levantaba y despertaba a veces envidia o a veces rivalidad contra mis hermanos, porque era como que sentían que la forma en que me trataban a mí era injusta. Y pues yo me empecé a sentir como una niña, como que no sentía que eran mis hermanos, sino que eran mis hermanastros. No sentía que era mi mamá, sino era mi madrastra. Y pues con la única persona que realmente tenía una buena relación era mi papi.
pero mi papá obviamente trabajaba y llegaba muy tarde a la casa, y pues yo veía a mi papá y nadie se pone a hablar de estas cosas con el papá, y pues siempre traté de ser bien positiva y no era algo que me molestaba. Lloraba mucho, lloraba bastante, me sentía muy triste, me sentía muy sola, y yo nací en un hogar cristiano y pues Jesús se volvió mi mejor amigo. Él se volvió mi mejor amigo y pues yo siempre escribía en diarios. Nadie me enseñó a escribir en diarios. Es algo que el Señor me dio esa virtud. Y yo desde muy pequeña escribía en diarios y pues yo me refugié muchísimo en Dios. Y pues en la escuela no era diferente. Me despreciaban muchas personas por mi color de piel, por mi forma de ser, por muchas cosas. Los profesores me tenían como una persona revoltosa, como una persona muy traviesa, como una persona sin modales. No tenía amigos. Los niños a veces no querían jugar conmigo. Y yo en ese rato lloraba, en ese rato me sentía mal. Pero yo nunca fui de esas personas que se quedó en la mala situación, sino que todo lo contrario. Yo siempre fui muy alegre. Y a pesar de todos esos obstáculos, siempre fui muy alegre, muy vivaz, muy divertida, muy amable, muy sincera y muy amistosa, muy amigable, una persona demasiado confiable. Y pues gracias al Señor nunca fui una persona triste. Sin embargo, tenía depresión. Peleaba mucho con mi hermana. Quiero aclarar que todos los miembros de mi familia son cristianos y son siervos de Dios. Todos tienen sus dones, todos tienen sus talentos y son personas buenas con los que ahora yo me llevo súper bien y me entiendo muy bien y los amo. Pero ya saben, Satanás es muy malo y quiere destruirte con las personas que están más cerca tuyo. Y esas personas a veces no están conscientes del daño que te están haciendo, pero sí. Entonces no quiero que, piensen como que tengo una familia de horror, sino que Satanás es así, ¿no? Perdón, discúlpenme. Y pues la cuestión es que me sentía feliz por fuera, pero por dentro me sentía muy sola y sentía que nadie me quería. Pero no era algo que me ponía triste, sino era como que simplemente era una realidad, era como que solo Dios y mi papá me quieren. Pero no es verdad, obviamente mis hermanos me querían y mi mamá igual, pero bueno, no sé, a veces era como que siempre eran muy unidos entre los tres. Y pues a mí era como que la menor, la chiquita, la chismosa, la que nos hace quedar mal, la ridícula. Y pues mi mamá siempre ha sido una mujer muy estricta y ella siempre me decía, mis hijos no son como tú. Y pues eso es un daño muy, muy fuerte en una persona pequeña. Entonces cuando mi mamá decía eso, yo no sé, lo interpretaba como que chuzo, parece como que no fuera su hija, o yo sabía que era su hija, pero me sentía como que no era mi mamá, sino alguien que estaba cuidando de mí y no se sentía muy satisfecha. Entonces ahí empezó la cuestión que es realmente desgastadora, en la que yo traté de hacer todo lo que mi mamá quiso para poder agradarle, para poder entrar. Esto estoy hablando cuando era niña, ¿no? Cuando era pequeña. Mi mamá es una mujer muy juiciosa, y en ese tiempo a veces no iba a los programas porque tenía que quedarse en la casa haciendo la comida, haciendo cosas importantes. Y pues yo en mis programas tenía 5 años, era pequeña y veía que todas las niñas abrazaban a su mamá y pues yo me veía sola, pero yo sabía que era porque mi mamá estaba ocupada, tenía muchos más hijos. Y yo solo veía y me sentaba y comía sola. Me acuerdo que en los programas me sabían maquillar madres de mis amigas. Y
Lloro esto porque estoy muy agradecida y ya lo voy a explicar. No lloro esto por tristeza, sino porque digo, pasé tiempos tan difíciles y yo pude tener un futuro muy, muy malo, tener un futuro quizás de drogas, llenos de alcohol y tantas cosas, pero créeme, yo me sentía sola, pero siempre supe que estaba Dios conmigo. Y es algo como que complicado de entender, porque uno dice, a ver, dices que estabas sola, pero dices que estabas con Dios. Y es que sí, yo sabía que humanamente no tenía a nadie, pero sabía que había alguien mucho más grande que estaba conmigo. Y pues eso me animaba. Ya te digo, yo soy una persona muy feliz y siempre fue así. Cuando ya crecí un poquito más, pues peleaba mucho con mi hermana, peleaba mucho con mi mamá. Y como yo escribía mucho en mi diario, yo escribí una carta en la que decía que a los 18 años me iba a suicidar, cosa que gracias a Dios no lo hice. Y yo escribía ese tipo de cosas en mi diario, que me iba a suicidar, como que yo no era importante y cosas así. Y pues, bueno, es normal que una hija pelee con su mamá. Bueno, no debería ser normal, pero sí es normal. Y pues pasaron esas cosas. Luego mi hermana, la que me pasa por 6 años, empezamos a ser muy unidas, pero a la vez como que éramos muy unidas, pero a la vez también peleábamos bastante. Y pues ella salía con mis amigas del parque, tenían todas mi edad. O sea, ella era muchísimo más grande que nosotras, pero ella agradaba mucho más a mis amigas que yo misma. Todos la apreciaban mucho, la querían mucho, y pues a mí no, era como que les daba igual si yo salía al parque con ellas o no, pero sí era importante que mi hermana esté con ella. Nunca sentí envidia de mi hermana por eso, pero sí empecé a tenía una razón más para sentir que pues no era querida, no era amada y que tenía que matarme. Y pues me acuerdo que sí lo intenté a los 5 años, a los 8 años o 9. Me tomé un perfume, pero sentí que era muy amargo. Y también habían 2 partes en mí, ¿no? La parte en la que tú dices me tengo que matar, y la otra parte que Dios te hace sentir que eres importante y que cómo vas a acabar con algo tan grande como es tu vida. Entonces era como que hacía cosas suicidas, pero a la vez me arrepentía. Terrible. Y pues yo sentía que, o sea, en ese tiempo era vaga, o sea, no tenía buenas calificaciones y pues ya, o sea, no sobresalía en esa área, y también era como que los profesores tampoco me querían. En la escuela tenía pocas amigas, no muchas, y pues en el parque, o sea, en mi conjunto, pues las chicas no se llevaban conmigo, preferían llevarse con mi hermana. Entonces, todas estas cosas me hicieron pensar en que no era querida y que si esto seguía así, pues lo mejor era irme, matarme y ya. Seguía así mi vida. No le gustaba a ningún chico, yo no sé. Tal vez a muchos les parezco bonita, tal vez a otros no. Pero bueno, lo que sí estoy consciente es que ahora mucha gente dice que soy muy bonita y mucha gente me halaga por eso. Pero cuando era pequeña realmente era desapercibida. O sea, realmente nadie me decía eres bonita. Entonces supongo que no lo era. Y pues no tenía este cabello así frondoso, ni era más morenita. El cabello churón a mí se me empezó a hacer en la pubertad, porque así ocurrió con mi mamá samba, y a ella también le pasó así, y a mi hermano igual, que también es sambo, se nos hizo el cabello así en la pubertad. Entonces no llamaba la atención. Las personas que llamaban la atención eran las rubiecitas, las blancas, ustedes saben. Y pues ya, no les gustaba a los chicos, entonces todos los niños que a mí me gustaban no gustaban de mí. Y bueno, no era algo que me preocupara, pero ya. Llegamos a octavo, todo bien, pues me convertí en una persona más sociable, y ahí empecé a ser bonita para los demás. Empecé a verme más bonita por los chicos, ya me molestaban, ya tenía pretendientes, ya tenía amigas, era sociable. Ya saben, siempre hay una persona que no te quiere y que no le caes bien, y eso es normal, pero por lo menos mi vida ya era tenía más amigos y todo lo demás. Algo que también me afectaba muchísimo era que había veces en las que yo quería algo, y pues como me veían pequeña en comparación de mis hermanas,
preferían, o sea, que yo no tuviera esa cosa y dárselas a mis hermanas mayores. Y me decían, tranquila, tú eres chiquita todavía. Pero esas cosas a mí me afectaban, me hacían pensar como que mis deseos o mis necesidades estaban eran inferiores a las de mis demás hermanas. Entonces tuve problemas por eso, también muchas veces quise rabietas por eso. Fui criticada de ser egoísta, de ser mala, de no tener un corazón bueno. Entonces imagínense, todo eso me iba dañando más el concepto que yo misma me tenía, y también como que fortalecía el hecho de que yo tenía que matarme cuando sea grande. Y pues ya, cuando estuve en la pubertad, bueno, esto me salté. A los 9 años vi un video, yo no sé si alguien lo ha visto, se llama Obedece a la Morsa. Y este video es muy perturbador, no lo vean. Yo cuando lo vi, siento que se salió un espíritu inmundo y me empezó a atormentar. La pasé muy mal durante 1 mes o 3 meses, solo lloraba, me dio bastante depresión eso también, pero después, gracias a Dios, salí. Tenía una mejor amiga, que ella me apoyaba mucho a los 9 años con eso, y pude salir. Pero pasé como aproximadamente, si no es más, como 10 meses, traumada con eso. Y pues ya, entonces ahora sí me salto a la pubertad. Ya, como yo les digo, yo no era buena alumna en la primaria, pero ya en la secundaria me empecé a preocupar más en las notas, pero había cosas que yo no entendía, y cuando yo llegaba a mi casa y no podía hacer los deberes, entraba en pánico y me ponía a llorar, pero no a llorar como, ay, no puedo, sino realmente empezaba a gritar, empezaba a ahogarme, muy mal, y mis hermanos grababan todos estos momentos y se burlaban de esa situación. No entendían que esto no era nada más llorar por llorar, sino realmente yo me sentía muy atormentada, porque yo sentía que no podía, yo sentía que no iba a poder pasar el año, que nunca iba a poder, que nunca iba a ser fuerte. Pensaba tantas cosas y pues era horrible, entraba en unos trances horribles. También los días viernes que yo estaba aquí en la casa, mis hermanos ya eran grandes y salían a la universidad o con sus amigos, y yo me quedaba aquí y me daba una depresión, me daba mucha tristeza. Mi mamá siempre estuvo aquí en la casa, pero ella siempre estuvo en sus cosas y yo en las mías. Entonces me sentía completamente sola, tenía mucha depresión y me daba pánico y sentía que tenía que matarme porque mi vida siempre iba a ser así. Entonces empecé a entrar en depresión mucho. Tenía amigas que no fueron recíprocas conmigo, no fueron amables, no fueron agradecidas, y eso me generaba mucha más depresión, me hacía sentir más tonta, me hacía sentir más sola todavía. Y pues ya, cuando yo llegué a 10º, me volví una persona diferente, empecé a leer la Biblia. Mi mamá me pidió que empezara a leer la Biblia y yo le hice caso y empecé a leer la Biblia a los 14 o 13 años, y empecé a leer la Biblia y pues mi mamá empezó a demandarme mucho más, empezó a exigirme que sea mejor persona que mis hermanos por el hecho de que leía la Biblia. Me empezó a decir que tenía que ser más educada, que tenía que hacer muchas cosas más por el hecho de que estaba leyendo la Biblia, y eso me ponía, o sea, me desgastaba, porque ustedes saben que los seres humanos no somos perfectos y que ya, pues cuando yo fallaba, entraba en una crisis y en una depresión de no, soy imperfecta, nunca voy a poder hacer bien las cosas. Aparte de eso, se le sumaba el hecho de que de pequeña y de grande, y en la pubertad y en la adolescencia, me metí en muchos problemas. Boté 3 veces la televisión, rompí 2 veces el DVD. Era muy mala suertuda, tenía muy mala suerte, o era muy torpe, o qué pasaría, pero rompía todo y todo destruía. Rompí una lámpara, hice un montón de cosas, me caí encima de una mesa de vidrio que recién la habían comprado. O sea, me pasan todas estas cosas y me ponían mis hermanos y mis padres sobrenombres como eres torpe o eres Yujin, siempre te caes, qué torpe eres. Y pues tenía una razón más para querer matarme. Y pues cuando llegué a la adolescencia, mis amigas, empecé a leer la Biblia. Y pues cuando empecé a leer la Biblia me volví una persona muy fuerte. De lo que era bien llorona,
llorona, porque tenía razones y de lo que era muy susceptible, empecé a, ¿cómo es esto? A ser muy fuerte e independiente. Ya no me sentía mal estando sola, sino que ya yo mismo me apartaba de los demás para leer la Biblia, para pasar tiempo con Dios. Y fue ahí que ya no me empezó a importar que alguien me pusiera título de mejor amiga o que un chico estuviera detrás mío o cualquier otra cosa. O sea, yo ya empecé a tener identidad y me volví una persona muy fuerte. Ya no lloraba por cualquier cosa. Me empecé a volver una persona muy... o sea, una persona que está sola pero se siente bien con ella estando sola. Entonces empecé a actuar de esta forma y gracias a Dios la Biblia me ayudó muchísimo. Pero realmente fue una guerra. Yo sé que no era mi mamá, yo sé que ella no se dio cuenta. Fue el enemigo. A veces cuando tú estás distraído te coge para que seas de bendición, o también, o sea, Dios a veces toma personas para que sean de bendición. Asimismo Satanás toma personas a veces cuando están distraídas para que sean maldición para otras vidas. Entonces mi mamá, y empecé a danzar en mi cuarto, empecé a enamorarme del Señor. Y pues mi mamá era como que tienes que hacer las cosas de la casa primero, tienes que hacer las cosas, eres vaga, no haces esto, ayuda más en la casa. Entonces pues era horrible, porque para una persona que nunca se sintió aceptada, yo tenía que cumplir con los deseos de todas las personas. Entonces eso era desgastador y pues no, o sea, yo me refugiaba en el Señor, yo lloraba delante de Dios, oraba delante de Dios. Y me acuerdo que en ese tiempo no peleaba con mi mamá. Todo lo que ella me decía, yo no le decía nada, simplemente me refugiaba en Dios, oraba a Dios, hablaba a todos de Dios, predicaba, pero igual había veces que me cogían ataques de pánico por las responsabilidades del colegio. Entraba en depresión y todas esas cosas. Después me enamoré, o sea, me ilusioné de una persona de la iglesia. No funcionó, esta persona no funcionó, o sea, nunca fuimos nada. Me escribió durante 2 años por WhatsApp, pero él tenía novia y nunca la dejó ni nada. Entonces yo asumí que nadie me quería tampoco, a pesar de que ella era bonita. Decía, bueno, igual nadie me quiere. Y pues ya sabrán, me sentía bien, pero a la vez en el fondo decía, nadie me quiere. Pero no de una forma triste, sino simplemente yo había aceptado esa realidad y decía, bueno, o sea, hay que seguir la vida. Así nadie te quiera, tienes que quererte tú. Y pues ahí fue que llegó un momento en el que me gradué y mi mamá me exigía mucho, o sea, me exigía mucho en todos los sentidos, menos en la educación. Nunca me exigió que tuviera buenas notas, pero sí me exigía que sea más ordenada, más organizada, o me exigía que sea más responsable con mis cosas personales o de la casa, o que sea mejor cristiana. Y había veces que yo no tuve, como que no salía mucho, salía con mis amigas una vez al año. Y pues yo era joven y todas esas cosas me deprimían, ver que otros jóvenes salían y yo no. Así sea al mall o cosas así. Y pues tenía más depresión. Y pues cuando ya me gradué, mi graduación fue horrible. Mi mamá estaba molesta conmigo. Y pues después de eso vino el divorcio de mis papás. Y cuando mis papás se divorció, como yo les cuento, o sea, la relación con mi papá es realmente buena conmigo. Pero mi papá se fue de la casa y eso fue algo que me rompió mucho. Y pues estuve una semana triste y después ya estuve bien, pero es por Dios, porque Dios te da esa fortaleza. Pero después de eso empecé a cambiar. A mí nunca me gustó salir con chicos o tener novios ni nada de eso, a pesar de que me gustaban los niños y todo, pero o sea, solo me gustaban así de verlos a lo lejos y ya. Y pues en ese momento ya me empezaron a gustar. Cuando mi papá salió de la casa, como que yo trataba de buscar, no sé, apoyo emocional.
Y pues me deprimí en ese tiempo y ahora solo estaba con mi mami. Mi mami era muy, muy estricta y pues eso a veces me frustraba porque no somos perfectos y no podemos hacer todas las cosas bien. Entonces eso me frustraba y me daba mucha depresión y mucha ansiedad, mucha angustia y ganas de morirme. Siempre me acostaba a pensar cómo sería si yo me matara, o sea, a cuántas personas en verdad les importaría o les afectaría, o si alguno me pidiera perdón por todas las cosas que me hicieron, sin saberlas, sin intenciones malas. Pero bueno, o sea, era como un vicio pensar en eso, pensar en la muerte. Y yo seguía creyendo en Dios, sí, yo seguía creyendo en Dios, luchando con Dios. Creo que Dios es la razón principal por la que nunca hice eso, porque sabía que Dios sí me amaba y que para Dios sí era suficiente. Entonces eso me animaba, me daba fuerzas para seguir. Y cuando me gradué, mi papá solo pudo estar conmigo un rato y después me quedé con mi mamá, porque mi papá tenía que trabajar y pues después de eso ya no lo iba a ver porque estaban divorciados. Entonces yo estaba con mi mamá y mi mamá me empezó a hablar porque por alguna cosa, una situación que tenía con mi papá, porque recién se habían divorciado y pues quería establecer algunos límites de los cuales mis hermanas y yo no respetábamos. Y eso a veces nos traía repercusiones y problemas y mi mamá me estaba hablando por eso. Me sentí tan mal porque era el día de mi graduación. Así que simplemente me terminé el helado porque mi mamá después de la graduación me llevó al centro comercial a comer un helado. Y me terminé el helado y le dije que me quería ir a la casa. Me fui a la casa y a las 5 de la tarde me fui a dormir. Y pues no lo sentí triste porque realmente cuando uno se gradúa está tan cansado que de verdad lo único que quiere es dormir. Pero o sea, sí fue un poco triste estar tan sola incluso en mi graduación. Y ya fracasé mucho con las relaciones sentimentales. Ningún chico como que se jugó por mí ni nada de eso. Por eso yo también era una chica muy difícil y complicada y gracias a Dios nunca tuve novios dentro del colegio, entonces todo estuvo bien. El problema fue cuando salí de la universidad, salí del colegio y tuve las vacaciones de la universidad. Y mi mamá ya empecé a estar todo el tiempo con mi mamá, porque antes era como un desahogo salir y ir al colegio, pero en cambio ahorita estaba todo el tiempo con mi mamá. Y mi mamá me exigía mucho y pues empecé a deprimirme y un día ya fue tanta la depresión que dije me quiero matar. Hoy día quiero matarme. Y Satanás me decía, mi mamá me puso a cocinar ese día y Satanás me decía, clávate ese cuchillo, clávate el cuchillo. Pero yo lloraba y mi mamá del otro lado me decía, deja de llorar, no seas llorona. Pero ella no entendía las luchas que yo estaba teniendo, entonces yo lloraba y decía, no me quiero morir. Y me decía, mátate, y yo decía, no me quiero morir. Y pues me subí a bañar ese día y también había un ganchito y me decía, cuélgate de ahí, ahórcate. Y yo decía, no. Y luchaba y realmente ya no encontraba motivos para seguir viva porque no sentía que era importante para nadie. Pero puse una prédica en YouTube, puse exactamente esto, como personas que se intentaron suicidar pero no lo hicieron. Puse eso para encontrar una esperanza en el testimonio de ellos y por eso hago esto también, porque alguien puede sentirse igual que yo y al escuchar esto va a recibir ánimos y fuerzas. Y la cuestión es que yo empecé a escuchar y pues sí, o sea, vi muchas cosas pero no me satisfacieron y pues simplemente dije, bueno, no lo voy a hacer, voy a seguir con esto, con esta tristeza, con esta insatisfacción y ya, voy a seguir. Y pues ya eso pasó y en la tarde, después de bañarme, Dios me puso en el corazón que pusiera una prédica y ahí sí puse esa prédica y ahí empezaron a hablarme sobre lo que es que habían hecho un pacto, una prédica sobre una hermana que hablaba que Dios le había mostrado que habían hecho un pacto con Dora la Exploradora. Era mi juguete favorito, tenía todo de ella y esta hermana decía que Dios le había revelado que habían hecho
los dueños de esta muñeca habían hecho un pacto con Satanás y que esta muñeca iba a causar depresión en todas las niñas que la comprasen cuando fuesen ya grandes. Y a mí ya, como ya estaba tan desesperada, ya no me importó es nada, y que boté todas las cosas de esta muñeca y evidentemente me sentí muy bien. Me sentí muy bien y ya no tuve depresión. A la tarde de ese día horrible en el que quise matarme muy fuertemente, no sé si esté bien dicho, pero sí, fue el peor día donde sentí que tenía que matarme. Y pues ese día tenía cita con el odontólogo y mi papá me vino a ver y la pasé muy bien. La pasé muy bien con mi papá. Mi papá me empezó a hablar de su vida y me contó lo difícil que había sido para él. Y me di cuenta de que mi papá había pasado casi por las mismas situaciones que yo. Sin embargo, mi papá seguía siendo una persona buena, dulce, amable con todos, generosa. Y me inspiró tanto y dije, no me voy a matar porque mi papá me quiere y si yo me mato, a mi papá sí le va a doler. Y dije, no me voy a matar. Y salí con él y mi hermana, salimos a comer pizza y la pasé muy bien. Y yo quiero que entiendas eso, que hay días que parecen muy oscuros, pero que al final sale una luz y es la luz de Cristo. Y a veces envía gente, amigos, familiares que te abrazan y todo eso, pero no son ellos, es Dios. Es Dios diciéndote, no te mates, yo te amo. Y yo sentí eso y pues, ok, entonces yo dije, no me voy a matar. Y seguí con mi vida. Pasaron un montón de cosas, conocí a una persona que nos hablaba de Dios y parecía buena, pero realmente fue muy mala. Y ella me generó también depresión porque ella me dijo que era muy vanidosa y me dijo muchas otras cosas más. Y yo dejé de maquillarme y dejé de usar aretes y empecé a usar faldas con el fin de ser aceptada, porque me sorprendía lo que ella decía. A veces ella me decía cosas y yo decía, Dios, tengo un corazón tan perverso. Y nunca fue verdad, solo eran mentiras, y eso me generó mucha depresión. Y yo empecé, en la actualidad no me maquillo mucho, uso faldas y ya no, trato de ser más simple cada vez más, no porque ya alguien me lo impone, sino porque la verdad es que he entendido que solo quiero agradar a Dios y pues por eso lo hago, pero yo en verdad soy incapaz de juzgar a alguien o de tratar mal a alguien por cómo se viste o cómo se arregla, porque yo sé lo que es eso, yo sé lo que es que te traten como una Jezabel solo porque no creciste en una iglesia donde te enseñaron así. Realmente es muy triste que usen esto como una excusa para criticar a las hermanas. No creo que esté bien. Y pues me generó mucha depresión. Eso, me sentía muy mala, muy pecadora. A tal punto que cuando ya entré a la universidad no iba a poder ingresar porque mi papá tenía muchas deudas y él realmente quería pagarme, pero ya no tenía dinero. Porque estaba pagando la de mi hermana y estamos en una universidad pagada que es muy cara. Y pues eso fue lo que pasó y voy a poner acá porque quiero que me alumbre. Ya se está haciendo de noche, pero quiero que me alumbre. Espera. Y pues no podía ya pagar a 2 personas y Dios me dijo un día yo ya no iba a poder estudiar según lo que dicen las personas, y yo me acosté a llorar y dije, Dios, Padre, hay mucha gente que no te honra, hay mucha gente que fornica, hay mucha gente que hace tantas cosas y pueden estudiar y pueden hacer tantas cosas, y yo que soy una niña que siempre he estado en la casa, que he sufrido, que he estado aquí, Señor, porque no puedo estudiar, yo solo quiero estudiar. Y entonces me puse a llorar y cuando ya me cansé de llorar me quedé en silencio y empecé a escuchar unas gotas
unas gotas de lágrima, pero eran mucho más grandes que las nuestras y sonaban pluk, pluk. Y yo empecé a ver en todos los lugares y me di cuenta de que no había nada que esté haciendo ese ruido, y supe que eran lágrimas, que era el Espíritu Santo que estaba llorando conmigo. Y él me dijo este versículo que yo no lo había leído nunca. Y él me dijo: no temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te ayudaré, yo te fortaleceré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. Creo que es Isaías 41:10. Y él me dijo esto, y después de eso yo supe que iba a estudiar. Pero me acuerdo que ese día estaba tan triste porque salí con mi papá a hacer todas las gestiones para pedir un préstamo y todo se nos hizo difícil. Y yo me puse a llorar y le dije: papi, ¿por qué la vida es fea? Y mi papá, con ese amor que él tiene, me dijo: mija, la vida no es fea, porque el que la creó es lindo y él no hace cosas feas. Y nos pusimos a llorar. Y en la tarde fue lo que me pasó con el versículo. Entonces yo supe que Dios me iba a ayudar. Y confié y simplemente me entregué en confianza a Él. Y creo que voy a hacer otro video con la continuación, porque ya se está viendo muy borroso. Y bueno, les pido que vean la continuación de este video, por favor.